Bienvenidas, bienvenidos. Esto es La Bestia Urbana y yo soy Rodrigo Peña. Nos encontramos en un podcast del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México con el apoyo de la SECTEI de la Ciudad de México, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, ya decía, de la Ciudad de México. En este espacio dialogamos sobre temas relevantes sobre seguridad, violencia, crimen en la Ciudad de México y en la zona metropolitana del Valle de México. El día de hoy me acompañan el doctor Vicente Moctezuma, bienvenido Vicente, y el doctor Diego Pulido, y vamos a hablar del tema de extorsión, pero primero vamos a ver una cápsula que nos ha preparado nuestro equipo y volvemos con nuestros invitados. Los datos estadísticos colocan al Estado de México como la entidad con mayor incidencia en el delito de extorsión. La Ciudad de México ocupa el lugar 18 a nivel nacional. La extorsión es un delito de rango amplio, tiene víctimas en casi todos los sectores sociales. La extorsión se asociaba con grupos criminales especializados en la actividad y con algunas corporaciones policíacas y ahora se asocia con grupos de narcotraficantes. Existen distintas formas de extorsión. Algunas se relacionan con amenazas de violencia directa y otras son intrincadas y se apoyan en recursos tecnológicos como las llamadas y chats por teléfono celular. El combate a la extorsión llama a la pronta acción estatal, a la creación de unidades especializadas en el combate de este delito. Vicente, bienvenido. Muchísimas gracias y gracias por estar acá. Quisiera empezar preguntándote sobre cómo definir el delito de extorsión. Hay una complicación ahí porque de pronto la extorsión parece algo extractivo, para extraer dinero, etcétera, pero también hay algo más en extorsionar entre un perpetrador y una víctima, ¿no? ¿Cómo definimos la extorsión? Bueno, muchas gracias primero por la invitación a estar acá. Y sí, en efecto, me parece, digamos, que hay una complejidad ahí. Digamos, primero podríamos definir como en términos simples la extorsión como cuando se fuerza a alguien a cometer un acto que no quiere hacer, ¿no? Para obtener un lucro o algo así, bajo la amenaza de causarle un daño a esa persona, a sus familiares o a sus bienes. Sin embargo, digamos como que las prácticas delictivas que quedan dentro de la extorsión pues son muy diversas, ¿no? Se acordarán que hace unos años había mucho el delito de extorsión a través de llamadas telefónicas, ¿no? Entonces se fingía un secuestro o se amenazaba con que se iba a secuestrar y se obligaba, digamos, a la persona a que hiciera un depósito o así, ¿no? Sin embargo, también la extorsión comprende, por ejemplo, pues lo que podríamos entender más bien como fraudes, ¿no? Es decir, una estafa de un familiar que necesita, no se hacen pasar, digamos, también por vía telefónica, como un familiar que necesita dinero, que está en una urgencia, o que se ganó un premio, pero para ganar ese premio se tiene, digamos, que hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, ahí, digamos, como que encontramos una ambigüedad. Y por otro lado, me parece que en la actualidad nos encontramos con un dominio de otras prácticas de extorsión que desde mi punto de vista pues son más graves, ¿no? Que muchas veces se refieren como el cobro de piso, como las cotas, también como extorsión. Y digamos como que la singularidad que tendrían es que a diferencia de estas otras prácticas que suponen pues un acontecimiento singular, ¿no? Que puede ser más traumático o menos, pero único, ¿no? En cierto momento, estas otras formas de extorsión establecen una relación que permanece en el tiempo, ¿no? Entonces, determinada gente amenaza a otros para que pues les pague periódicamente pues dinero o periódicamente, digamos, haga algo, ¿no? Y en ese sentido, pues establece una relación que es pues muy distinto a los otros delitos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que la extorsión pues es muy amplia en lo que comprende y en ese sentido también genera pues dificultades de analizarla, de comprenderla, ¿no? Claro. Diego, esta amplitud de la extorsión, como refiere Vicente, pues también es contextual, depende de los contextos. ¿Cómo pensar la extorsión, pues históricamente en el Valle de México, en la Ciudad de México, y a la luz justamente de esta amplitud, de estas diversas formas en las que ha tomado, pues, forma, valga la expresión, este delito? De acuerdo, Rodrigo. Bueno, pues este repertorio de prácticas que podríamos calificar como extorsión, en efecto han variado de manera ostensible
En el tiempo, algunas, y más bien diría que se han agregado, muchas veces con una estrecha dependencia en tecnologías, ¿no? Señalaba Vicente los fraudes por medio de llamadas telefónicas. Las cárceles se han vuelto como call centers, ¿no? De extorsión, de llamadas de extorsión, según notas relativamente recientes. Pero si hacemos digamos, este desplazamiento temporal, podríamos reconocer prácticas de extorsión en los sistemas de cuotas en diferentes momentos de la historia de México. En mis estudios sobre la policía, yo veo que los sistemas de cuotas se han articulado bastante bien desde la década de 1920, ¿no? La gente se iba y pensaba mucho y reconocía en el arquetipo, digamos, del policía corrupto y extorsionador a Arturo el Negro Durazo. Pero no, uno puede ver esos esquemas en los cuales se aprovecha la organización de la propia corporación policial, se aprovechan las jerarquías, etcétera, para hacer extorsión y expolios por dos, digamos, grandes ejes. Uno es dentro de la corporación. Los subalternos tienen que ir, experimentan descuentos, ¿no? Y luego estos subalternos, también con insisto, una jerarquización que tiene digamos, los eslabones de esta cadena de cuotas, van de los jefes de compañías a los sargentos, a los agentes de primera, segunda, tercera, y así, ¿no? Digo, esto puede ir cambiando la nomenclatura, ¿no? O, digamos, en los últimos 20 años ya no se les llama gendarmes, por ejemplo. Bueno, pero en realidad podríamos ver, insisto, que temporalmente algunas prácticas se han mantenido y otras sí se han transformado bastante. Tiene que ver, en efecto, con la penetración de estas nuevas tecnologías, por un lado, pero también con esquemas. Este tipo de delitos a veces también llevan detrás cierta organización, desde luego, pero también profesionalización. Señalábamos los que están, digamos, en las cárceles, ¿no? Estos podrían ser un ejemplo de los como call centers de llamadas de extorsión, pero también están esta transhumancia, transhumancia de grupos del crimen organizado, como muy recientemente los llamados préstamos gota a gota, ¿no? Que son préstamos que sin ningún aval reciben generalmente tianguistas, tenderos, pequeños comerciantes, trabajadores de la calle, y con una escala, bueno, el préstamo puede ir de 500 a 60,000 pesos sin ningún aval y nada, pero resulta que los intereses son de 40%. De modo tal que tiene uno, se entra ahí en una espiral precisamente de extorsiones, donde la extorsión, señalaba Vicente, hay unas que duran, ¿no? Que tienen una duración, una vida más larga, ¿no? Hay otras que son efímeras y dura el golpe, ¿no? Y estas otras, insisto, plantean un escenario, a mi modo de ver, inédito. Y no solo a mi modo de ver, sino también es lo que están señalando las autoridades, porque además sugiere o supone esto articular diversas, digamos, jurisdicciones y digamos, niveles de la administración pública en términos de seguridad ciudadana, ¿no? De alguna manera, esta transformación de las prácticas ha sido también sofisticación de la extorsión. ¿Podríamos llamarlo así? Sofisticación, ¿en qué sentido, digamos? Porque en sentido literal, sofisticación es grotescamente sofista. Entonces yo diría elaboración, sí, un mayor grado de elaboración podría ser, pero no sé si sofisticación sea la palabra. Organización, finalmente, sí la hay, ¿no? Aunque yo no diría necesariamente, porque, qué sé yo, una vez que se monetarizan las relaciones con estas relaciones de extorsión, eran igual de sofisticadas las que referí de los años 30, 40, 50 del siglo XX, ¿no? Porque estás hablando de toda una institución volcada en la extorsión. Voy a dar un dato que para mí es muy revelador al respecto. En un informe muy detallado, porque además es muy sugerente ver que el Estado genera información sobre el Estado también. Entonces hay infiltración, no, pero sí como vigilancia de la policía. ¿Cómo funciona la policía en esa práctica? Porque el desorden tiene reglas, ¿no? Y ahí está lo complejo y lo elaborado, ¿no? Lo sofisticado, podríamos decir. Y era haciendo cuentas en un informe muy detallado con pelos y señales, digamos, de peso a peso, cuánto pagaba cada eslabón de esta cadena que mencionábamos.
me voy haciendo las cuentas y resulta que, siendo un poco conservador, porque faltaba información de 12 compañías, era aproximadamente 3.5% del presupuesto de seguridad del Departamento del Distrito Federal en aquel entonces. Impresionante. Es tremendo, es tremendo. Entonces, y quiero decir, eso no le agrega o le quita sofisticación, pero quiero decir, es algo que también puede ser una extorsión, nos guste o no, es un negocio. Y es un negocio rentable y que toman también entonces los crimen organizado u otros sectores. En ese entonces a la policía sin reparo se le decía que era una mafia. Uno de los protagonistas en el libro, en el famoso de Oscar Lewis, el de Los hijos de Sánchez, señalaba algo así como que la policía del Distrito Federal era el sistema de gángsters organizados. La hermandad. La hermandad. Casi bueno, ahí faltaba. Igual era un poco exagerado el uso de la palabra mafia, ¿verdad? Claro. Porque no había esta cosa ni de la omertá, ni de digamos, los lazos sanguíneos y familiares que suponen la mafia italoamericana y la siciliana también, ¿no? Claro. Vicente, en la medida en la que se ha pues, transformado, como dice Diego, también se han sumado víctimas, te lo pregunto, de extorsión. ¿Cómo podríamos describir a las víctimas de extorsión en la Ciudad de México, en el Valle de México? ¿Quiénes son las víctimas de extorsión y también cómo han, digamos, sufrido estas transformaciones, ¿no? Solamente que me gustaría, digamos, comentar algo en relación con lo anterior. Y es que, sí, que yo tampoco consideraría que hay una sofisticación, digamos, como nueva en la extorsión. Bueno, dependiendo de la temporalidad, ¿no? Porque Diego pues, nos lleva a los años 30. Pero pensando un poco en las formas más recientes de la extorsión, desde mi punto de vista es más sofisticadas las tramas, digamos, que se podían hacer por medios telefónicos, ¿no? Que muchos de las cuestiones de la extorsión contemporánea que lo que se pone, digamos, directamente, pues es la amenaza de la fuerza, ¿no? Entonces, al contrario, pensaría que hay como un embrutecimiento de las formas de la extorsión, ¿no? En ese sentido. Y bueno, regresando a la otra pregunta, bueno, acá, ¿no? Como siempre, digamos, como en relación con el crimen y los delitos, pues es muy complicado porque no contamos realmente pues con una información que permita conocerlos a detalle, ¿no? Como se sabe, la estadística delictiva pues siempre está sesgada porque hay un montón de crímenes que no se denuncian. Estuve revisando y me parece, digamos, que en relación con la extorsión se considera que es alrededor del 2.6% o una cosa así, ¿no? En contraste, digamos, con las encuestas de victimización. Eso pues nos deja, digamos, como mucha información que desconocemos, ¿no? Y si por otro lado las encuestas de victimización pueden surgir ciertos hiatos, ¿no? Ciertos huecos, digamos, que tenemos en la información. Al mismo tiempo, pues se trata de encuestas, ¿no? Que, digamos, como que se hacen en torno a cierta población, pero no a la población en el conjunto, ¿no? Entonces eso, pues también presenta unos límites para conocer a detalle, pues lo que está sucediendo. Y además podríamos suponer también en este tipo de extorsiones, no las que se realizan una sola vez y que ya pasó, ¿no? Y que puedes contar como un acto del pasado, sino cuando estás sujeto en una relación de extorsión y tienes que pagar cada semana o cada mes pues unas cuotas a unas personas que te están amenazando, uno puede suponer que así como no se va a denunciar, ¿no? Que tampoco si te toca que te encuesten y estás en esa situación, que tampoco manifiestes que estás siendo extorsionado en ese momento, ¿no? Entonces, digamos, como que ahí pues hay una dificultad. Yo, pues, plantearía, digamos, como una inferencia teórica, ¿no? En relación con quién puede ser, pues, más vulnerable, ¿no? Y en este sentido, pues, tendrían que ser los sectores populares, digamos, como quienes podrían estar más expuestos a la extorsión, por varias razones, ¿no? Una, en torno, pues, al capital económico que tienen para presentar denuncias, ¿no? Es decir, para
responder a actos extorsionadores, ¿no? También el capital social, las posibilidades que tienen en relación con los vínculos que hagan moverse la justicia, ¿no? Porque sabemos que es pues una maquinaria que no funciona tan sí, ¿no? Que necesita ahí palancas y relaciones de poder. Y en tercer lugar también, digamos, no a los sectores populares en general, pero pensaría que también se encuentran en mayor vulnerabilidad quienes pues se encuentran en distintas posiciones de informalidad, y es esa posición de informalidad, digamos, la que es sujeta a una amenaza, digamos, o violencia extorsiva, ¿no? Digamos, la situación de informalidad pues hace que la gente no tenga, digamos, los recursos legales, o que sean mucho más complicados, ¿no? que quien tiene las vías formales. Y en ese sentido, y acá conecto, digamos, con lo que comentaba Diego hace rato, estos actores pues estarían vulnerables a dos tipos de amenazas o de violencia de actores distintos, ¿no? Por una parte, de agentes no estatales, ¿no? Distintos tipos, digamos, como de criminales, y por otra parte, pues agentes estatales, ¿no? Los propios policías que se pueden aprovechar de esta situación y hacer, distintas agresiones, digamos, y extorsionar a estos actores, ¿no? Entonces, bueno, siento que iría por ahí. Y es una tipología complicada, podríamos decir, por lo menos, además en una ciudad tan grande. Relacionado con esto, Diego, en los últimos 25 años la ciudad ha experimentado transformaciones sociopolíticas muy intensas, entre ellas un cambio de partido, pero también digamos, votaciones como tal, transiciones incluso, digamos, en las estructuras de poder. ¿Cómo ha impactado estas transformaciones que también ocurren a nivel social en la práctica de la extorsión? ¿Cómo podríamos ver ese cambio en los últimos 25, quizás 30 años en la ciudad, desde una perspectiva incluso metropolitana? Desde una perspectiva metropolitana, vaya, pues es una pregunta complicada, porque muchas de las, digamos, prácticas delictivas o incluso prácticas, hablamos de una tipología compleja donde incluso hay que incluir en algunos casos a la burocracia y a los funcionarios, por un lado, y por otro lado, otro tipo de grupos que se han también apropiado de esquemas que implican extorsión. Yo no podría relacionarlo directamente con un cambio en la vida política y en la vida pues sí, ciudadana, democrática, digamos, de la ciudad y de una metrópolis que además es muy diversa. Me iría más bien a cuestiones sociales incluso, ¿no? Donde tampoco veo muy claro, digamos, cómo incide esta transformación, digamos, de los equilibrios políticos incluso, y cambios también en la administración pública, cómo inciden directamente en la extorsión. Digamos, no queda muy claro. Lo que queda claro es el reto y el desafío que implica formas de organización del delito, ¿no? Y la podríamos llamar cartelización, digamos, ¿no? Que eso pues sí tampoco es, y eso no depende tampoco de las decisiones en el voto y en el sufragio, digamos. Esto es un fenómeno bastante más complejo y que no podríamos tampoco localizar en la metrópoli. Lo cierto es que la metrópoli también, igual que otras porciones del territorio nacional, es vamos a pensar como una especie de pastel para los grupos organizados que van rebanando, ¿no? Algunos incluso que son células o que tienen alguna relación con algún cártel pues más fuerte, ¿no? Como el cártel Jalisco Nueva Generación recientemente, y otros que son, digamos, justamente de ciertos espacios de la metrópoli, como el Nuevo Tepito o el cártel de Tláhuac, ¿no? Que también tienen, insisto, una espacialidad específica, ¿no? Un poco como funciona en general, digamos, este tipo de organizaciones que tienen, entre otros negocios, la extorsión. Por eso mencionaba muy al inicio, al comienzo que, pues sí, la extorsión en efecto, pues está como figura delictiva, ¿no? Pero también para muchos es justamente un negocio. Quisiera retomar, Diego, esta idea del espacio para plantearte, Vicente, tú has estudiado espacios muy concretos, la Merced, por ejemplo.
cambia la extorsión en la medida en la que cambia el espacio, además en una ciudad tan grande, tan intensa, como decía Diego. ¿Qué tan importante es el espacio para la forma de extorsión o para la forma también de las víctimas de extorsión, para el extractivismo que supone? ¿Es importante el espacio? Pues sí, yo creo que sí es importante. O sea, por una parte, por esto que comentaba Diego, de que los actores criminales pues, se encuentran también espacializados, ¿no? No se están extendidos homogéneamente en la ciudad, sino que se concentran, digamos, en distintas partes. Y creo que también estos espacios centrales, digamos, de comercio popular de la ciudad, pues son vulnerables. Por un lado son atractivos porque son centralidades metropolitanas, ¿no? Son grandes espacios importantes del comercio en la ciudad, en las que hay un montón de transferencias cotidianamente, ¿no? La cantidad de dinero que circula pues es impresionante. Eso por una parte, y al mismo tiempo, en tanto se trata, digamos, de comercio popular, están de nueva cuenta pues, en muchas condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Por una parte, porque no tienen, digamos, como los medios sociales para que la violencia que viven cotidianamente aparezca en las noticias y se vuelva, digamos, como un tema de preocupación pública, ¿no? También porque no tienen recursos económicos para contratar, pues, ¿no? Bufetes de abogados, para contratar también seguridad privada, etcétera, ¿no? Y también porque esto que comentaba de la informalidad, no solo se trata, digamos, como del comercio callejero y lo que se da en las calles, sino que también muchas de las posesiones de espacios para el comercio, por ejemplo, en plazas de comercio popular establecidas, se han hecho las transacciones de compraventa de los locales, ¿no? De manera informal, nunca se regulariza, ¿no? Y eso genera pues que se encuentren vulnerables frente a distintos actores. De hecho, digamos, como que algo que identificamos que está sucediendo ahí, además de esta relación permanente, es mucho despojo de los espacios para la venta, ¿no? Y los despojados pues saben quién los despojó, ahí está el lugar donde solían vender, ¿no? Pero pues están, digamos, intimidados por la violencia de estos actores, no hay un respaldo, digamos, de la justicia que los ayude, ¿no? Entonces, sí, ¿no? En ese sentido creo pues, que hay zonas de la ciudad y actores de la ciudad que están distribuidos en ciertas zonas que son mucho más vulnerables a la extorsión que otros, ¿no? Antes de pasar a pues un poco a la coyuntura y la actualidad, quisiera preguntarte, Diego, sobre la importancia de la violencia y su vínculo con la extorsión. No todas las extorsiones son violentas, hay algunas que pueden ser en efecto muy violentas. ¿Cómo es esa relación entre la extorsión, la violencia y, claro, a la luz del caso pues, de la metrópoli, ¿no? que estamos discutiendo? Desde luego, Rodrigo. Bueno, pues me parece que es una relación bastante fluida, en realidad, la de, digamos, extorsión y violencia. Y un poco lo que señalaba Vicente también me hace pensar que convendría visualizar dentro de la extorsión más arraigada lo del pago de derecho de piso, ¿no? Y que eso también puede incluso implicar violencia, amenazas, ¿no? De hecho, durante algún tiempo la figura delincuencial era amenazas con la modalidad de extorsión, ¿no? Entonces, primero estaba, digamos, esta intimidación, esta parte que podríamos relacionar con violencia de algún tipo, no necesariamente violencia, digamos, física, pero pues sí había coacción. Pero por otro lado, igual que la violencia, la extorsión se ha normalizado, me parece, y de hecho hay todo, podríamos decir, un folclore, digamos, con lo de la mordida, ¿no? La mordida finalmente hace parte de un binomio que es pues sí, la extorsión y el soborno, ¿no? Y allí lo que vemos es una relación que se ha despojado, al menos en sus elementos más visibles, de la violencia. Pero bueno, también hay una performance por parte del agente policial o del funcionario
que implica también violencia. Es decir, también nuestros conceptos de violencia son históricos, no solo las prácticas de extorsión. Y eso, pues, definitivamente hace que sean parte de la ecuación, ¿no? Creo, además, que, bueno, en la parte de esto de cobro de derechos de piso, de manera más reciente, justo, intervienen muchos más actores, o bueno, más grupos que antes, me da la impresión, ¿no? Sin, digamos, insisto, ser el especialista en lo que está ocurriendo hoy día, pero la impresión que queda es que si durante un periodo se estabilizó, por ejemplo, la intervención de los policías, ¿no? Que daban cierto permiso o consentían tal, o de algún inspector, digamos, del gobierno del Distrito Federal, consentía algún comercio, por ejemplo, informal, ¿no? A cambio de una corta, pero una corta que está bastante institucionalizada. La costumbre también se institucionaliza, ¿no? Entonces también no hay que ver las cuestiones como si fuera una aberración de un Estado de Derecho, simplemente son prácticas también de negociación y prácticas que buscan o que generan, ¿no? un espacio alterno, ¿no? Y que implican, pues eso, intercambio de dinero. Y a veces también la consecuencia, o también esta es otra parte, ¿no? Donde la consecuencia de no seguir el juego de extorsión, perdón, pues viene entonces la parte violenta, ¿no? Que puede ser desde el decomiso de una mercancía, ¿no? O de plano el arresto, ¿no? Que digo, aunque haya una autoridad de por medio, pues no deja de ser violento, ¿no? Bueno, hace parte también de esto, ¿no? O sea, no, a lo que voy, y en síntesis, no necesitamos ver tampoco esta imagen de el crimen organizado, ¿no? Sino que en otros sujetos, en otros actores, vemos también el ejercicio de la violencia. Sin necesidad de una espectacularización, quizás, de alguna manera. Yo creo que también en parte por eso se ha normalizado, en efecto, ¿no? En parte por eso. Y otra cuestión que es también que estaba dejando por fuera, es que los actos, por ejemplo, mencioné el soborno, que no habíamos mencionado porque tampoco es necesariamente el punto, ¿no? Pero es curioso, e incluso en la mirada de algunos estudios que hacen antropología del Estado, ¿no? Como por ejemplo este estudio de Akhil Gupta, que habla de las fronteras borrosas, y lo que hace es ver que en la percepción de la corrupción en este caso, que digo, está relacionada más con el soborno que con la extorsión, pero en esta, la imagen más común es la imagen más pedestre de la extorsión, es decir, la mordida tal cual, ¿no? El soborno, que es que también se habla de mordida cuando es pequeña, de poca monta, ¿no? Pero muy visible en espacios públicos. En cambio, el soborno aparece en espacios más privados, con funcionarios de otro nivel, ¿no? Y esto también implica, digo, no, insisto, no se conecta con lo de la violencia, pero sí nos habla de varias escalas en las que el soborno, que es, a mi modo de ver, también una variante a veces de la extorsión, ¿no? Bueno, no necesariamente, pero en algunos casos lo es. Y lo que vemos también es una gradación, ¿no? Que no solamente lo que ya se había mencionado de la espacialización, sino también, insisto, eso, ¿no? Como diverso, una tipología muy, muy variada. Lo cual habla también de una relación fluida entre lo público y lo privado que entremezcla estas cosas, ¿no? ¿Qué piensas, Vicente, de esta relación? Por una parte me parece, digamos, como muy interesante lo que plantea Diego, y que vuelve, digamos, como a complejizar este tema, ¿no? Es decir, es muy difícil hablar de la extorsión como si fuera una cosa, ¿no? Porque en realidad son muchas cosas y hay unas fronteras también en las cuales uno pues no puede saber, no sabe muy bien cómo definir, ¿no? Si como extorsión o como un tipo de arreglo, digamos, en las que los dos actores se benefician, ¿no? Entonces, digamos, como que creo que eso es importante de enfatizar, o sea, la complejidad conceptual, la necesidad también de pensarla en relación con casos empíricos específicos, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, digamos, como retomando el inicio de la pregunta en relación con la violencia, digamos, en este caso de la Merced y estas zonas,
sí la violencia está jugando un papel central, digamos, como muy significativo. De hecho, yo diría que la situación de violencia y la forma en la que se presenta la extorsión pues cambió en los últimos 5 años de manera radical, ¿no? Y sí está vinculada, digamos, como a la aparición de estas organizaciones delictivas, ¿no? Bueno, la Unión Tepito es la que más... Poco de cartelización, como decía. Sí, ¿no? A esta cartelización. Y eso, digamos, pues ha generado una situación de temor que, por un lado, digamos, como que hay esta expansión, ¿no? Sí, de estos actores vinculados con esta organización. Al mismo tiempo, se genera, pues, una situación en la que otros actores toman, digamos, como el nombre de las bandas delictivas para extorsionar, ¿no? Entonces, la espectralidad de la violencia permite, pues, una situación de temor generalizada en la cual pues otros actores se aprovechan de la situación y aumenta ahí pues las amenazas, ¿no? Y eso ha generado también, digamos, como distintos tipos de respuestas que otros actores también, tanto líderes de organizaciones del comercio como policías, ¿no? Aparezcan como protectores a cambio también de una cuota, ¿no? Entonces, por un lado o por otro, ¿no? Los comerciantes pues se encuentran expoliados, ¿no? Ya sea que directamente le paguen a estos actores delictivos o que tengan, digamos, además también se ven forzados, ¿no? No es voluntario este nuevo cobro por seguridad, le tengan que pagar ahora a los líderes para que no sean extorsionados por los otros actores que van a llegar, digamos, o que estén como un espectro ahí amenazante, ¿no? O porque los policías, digamos, como que cumplan con su función, ¿no? Pero sí creo que el escenario de violencia ha generado, digamos, como una situación particular, además, digamos, como de lo más evidente, ¿no? Claro. Vicente, nos das pauta para pedirles una reflexión, ya vamos cerrando, pero no puedo evitar preguntarles sobre la coyuntura. Siempre es difícil analizar la coyuntura, pero preguntarles qué sabemos sobre la extorsión hoy en día en la ciudad, en la metrópoli, qué podemos saber, cuáles son los retos, que me parece que es muy importante desde varios puntos de vista porque la ciudad, nos dicen las autoridades, está en un momento donde ciertos delitos están reduciéndose, particularmente los más violentos como el homicidio, entre otros, y al mismo tiempo hay una reducción generalizada, también nos lo dicen, donde nos hace preguntar qué pasa con la extorsión. En otros contextos, quizás la extorsión se convierte en una herramienta de una especie de delito silencioso. ¿Qué sabemos y qué podemos saber? Y, digamos, cuál sería la agenda respecto a los retos que tiene la ciudad en materia de extorsión, ¿no? Comenzamos contigo, Diego, y después para ti, Vicente, la misma pregunta. Bueno, en la coyuntura siempre genera más bien algo de expectativa, o si no, vamos más bien a ver muy hacia atrás o un poco hacia atrás. Y habría que desagregar, creo yo, otra vez, dada la complejidad de la extorsión, pues desagregar un poco qué esperar o qué ver en esta coyuntura de descenso de algunas expresiones delictivas. Me parece que la extorsión se ha multiplicado, la que es, por ejemplo, basada en redes sociales, uso de teléfonos celulares, etc. Y eso, pues, finalmente son esquemas que incluso a veces también se parecen al fraude, ¿no? Al fraude o a la estafa. Y desde el punto de vista histórico es bastante interesante ver esos delitos porque como son guiones, son esquemas, se hacen públicos y se desvanecen, ¿no? Su eficacia se cae, ¿no? Pero evolucionan también. Esa es la cuestión también compleja de estas extorsiones que se disfrazan un poco, o que asumen la forma, digamos, de estafa, ¿no? Como la de ganar un premio, esas, ¿no? Y que además son antiquísimas algunas de ellas, ¿no? Pero bueno. Y la otra es, bueno, se han puesto también estas cuestiones de atención ciudadana por vía de teléfono y tal, información, digamos, porque son un poco maneras de extorsión que se rompen con información, básicamente, ¿no? Y hay otras que son mucho más complejas y que tienen que ver
con economías informales, economías incluso de prohibición, ¿no? Crimen organizado. Y ahí finalmente no hay tampoco, dada la multidimensionalidad de ese fenómeno, pues no hay tampoco una sola dirección para desarmar, ¿no? Me parece que es por ese motivo, ¿no? Y digamos en ese carácter más económico, es complicado el escenario de lo que estamos, al menos en esta conversación, visualizando como extorsión, ¿no? Las rentas, los derechos de piso, las cuotas por partida doble, ¿no? Al cártel y a la gente de gobierno. ¿Sí? ¿Sí? Por otra parte, entonces sí, se vuelven además costos, ¿no? Riesgos en inversión claro, de esto que por precario que a veces parezca o por la escala tan amplia que pueda ser desde un puesto, ¿no? Y además por los puestos también hay una gradación también tremenda, ¿no? O sea, depende de dónde está, las características, etcétera, ¿no? Pero a lo que voy es, yo no veo muy sencillo cómo se desactiva esa parte, porque sí implica, digamos, básicamente desactivar ciertas formas de crimen organizado. A mí me llamaba la atención justo ver cómo la reacción que están teniendo con esto de los préstamos gota a gota. Trataba de verle sustancia o algo a las medidas y me parece que todavía no son muy claras. O sea, y ahí hay un reto fuerte porque, insisto, esto ha circulado. Además, esto es una cosa más bien incluso regional, transnacional, digamos. En América Latina, ese fenómeno que originalmente estaba en cárteles también colombianos, venezolanos, y ahora pues obviamente es un giro más, ¿no? Entonces se van abriendo giros, exacto, es eso el tema, ¿no? Que la extorsión es como si fuera una especie de varios giros, ¿no? De negocios para sobre todo crimen organizado, plantean ese reto de cómo desactivarlo, ¿no? Quería subrayar esta dimensión transnacional que no nos dio mucho más tiempo de conversar, pero que, por ejemplo, en este caso está vinculado justo a migraciones de colombianos, dicen, de venezolanos, etcétera, y que también pues se modifican prácticas en la medida en la que también se transnacionaliza la práctica, ¿no? Ahora, ahí sí hay que tener muchísimo cuidado con el estigma que se puede producir, ¿no? O sea, eso sí, como que también evitar esas simplificaciones. El fenómeno este fenómeno no tiene, digamos, propiamente una nacionalidad. Insisto, ¿no? Es como eso, o sea, es para algunos grupos es simplemente un giro más dentro de su negocio. Y se insertan estas lógicas transnacionales que también le añaden esta capa de complejidad. Sí. Claro. ¿Qué piensas, Vicente? ¿Qué retos, qué sabemos, qué necesitamos saber sobre la extorsión en la ciudad? Pues bueno, coincido también, ¿no? Que es algo que sí, como muy complejo. Pensaría también, digamos, que hay una dimensión pues soterrada, ¿no? Que no salen estas estadísticas. Pienso que sí, habría cuestiones, digamos, en relación con ciertos procesos de formalización, ¿no? Sí, que digamos que se ha planteado que, por ejemplo, los comerciantes callejeros que tienen ciertas credenciales del Estado para, ¿no? realizar su labor, son menos vulnerables a distintos delitos, ¿no? O sea, que son menos víctimas que otros comerciantes que se encuentran en una situación de informalidad mayor, ¿no? O lo que comentaba en relación con las plazas comerciantes y la irregularidad en ¿no? los intercambios, la compra y venta de la propiedad. Pensaría que, bueno, por ahí podría haber como ciertas cosas que podrían como atemperar, ¿no? Como cierta situación. Pero sí, también la verdad es que creo que hay una cuestión de violencia, ¿no? Una circulación de armas, una posesión de armas que realmente no veo cómo se puede enfrentar, ¿no? Lo cual supone un reto, por lo menos policial y en realidad social en última instancia para la ciudad en el mediano plazo, podríamos decir, sujeto también a las transformaciones que vaya teniendo pues, la propia ciudad, ¿no?
Diego, Vicente, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero no quiero dejar de agradecerles a nombre del seminario y agradecer también al auditorio y invitarlas a que nos acompañen en los demás episodios de La Bestia Urbana, un podcast del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México con el apoyo de la SECTEI. Muchas gracias y hasta luego.